Saludos a todas y a todos. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la administración de la información en entornos corporativos. Vamos a ver cómo las organizaciones gestionan sus datos, gestionan su activo de información y qué tipo de herramienta también utilizan, así como también la variedad de tecnologías, la variedad de herramientas que actualmente se encuentran disponibles dependiendo del tipo de data que se vaya a procesar. Muy bien, entonces sabemos que el éxito de una empresa no va a depender solo de cómo maneje sus recursos materiales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el trabajo, el capital, la energía, etcétera, sino que también va a depender de cómo aproveche sus activos intangibles, por ejemplo, el saber cómo, el conocimiento del mercado, la imagen de marca, la fidelidad de los clientes, etcétera. Entonces, una empresa va a llegar al éxito cuando exista un buen y correcto flujo de información entre la empresa y su entorno. También cuando haya una integración entre las diferentes unidades que conforman la empresa o la organización. En base a ello sabemos de que una empresa va a ser más competitiva cuando más se destaca en la explotación de la información del entorno, cuando se da a conocer por todos los medios posibles y cuando implementa el mayor número de estrategias para lograr muchas más ventajas competitivas. Muy bien, veamos algo que tiene que ver con las características de la información. Tres principales. La información debe ser precisa, oportuna y relevante. Bueno, sabemos de que información es lo siguiente. Recuerdan que la unidad mínima de información que yo puedo manipular, por ejemplo, decíamos que era un dato. Entonces, cuando ese conjunto de datos se procesan, entonces logro lo que se llama información. Perfecto. Entonces, por eso tenemos que la información son datos procesados. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que la información sea precisa? Ok, la información debe estar libre de errores. ¿Qué significa que la información sea oportuna? Que haya una alta disponibilidad en el momento que se necesita, es decir, los tiempos de respuesta tienen que ser cortos. Ahí incorporamos también otras características que van asociadas al tipo de sistema que me está permitiendo automatizar o que me está permitiendo administrar o gestionar la data. ¿Qué significa que la información sea relevante? Bueno, que sea una información útil y apropiada para los tipos de trabajo y la toma de decisiones, para los tipos de trabajo y también para el tipo de datos que se está manipulando. Perfecto, ahí tenemos las tres características principales de la información. Perfecto, entonces, ¿por qué es importante la administración de datos? Bueno, tal vez nos sorprenda que muchas empresas no tienen información oportuna, precisa o relevante debido a que los datos en sus sistemas de información han estado mal organizados y se les ha dado un mantenimiento inapropiado. Esto significa que no le han dado el mejor tratamiento a la data y a lo mejor no tienen un sistema de administración de base de datos, un sistema gestor de base de datos que les permita manejar esa información, que les permita obtener esa información, generación de informes, generación de reportes, de gráficos, estadísticas, etcétera. Es decir, no han sabido gestionar con todo el sentido de la palabra sus datos, sino que lo que hacían las empresas anteriormente es que para cada unidad o departamento de la organización tenían un sistema de información que daba soporte a esa unidad. Entonces, eso permitía que las empresas en sus bases de datos, en sus data centers, obtuvieran redundancia, inconsistencia de los datos, que son términos que ya los vamos a estudiar un poco. Muy bien, entonces, ¿cómo se organizan los archivos? ¿Cómo se organiza la información? Vamos a comenzar desde la unidad mínima, que es el bit. Aquí lo tenemos.
es la unidad mínima de datos que puede manejar una computadora. Luego viene el byte, en donde un byte es un conjunto de bits. Luego tenemos el campo. El campo viene siendo un conjunto de bytes. Luego viene el registro, que es un conjunto de campos. Y por último viene el archivo, que es un conjunto de registros. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del bit, podemos decir, ok, un bit es un 0, un 1, todo lo que conocemos nosotros como la numeración binaria. El byte viene siendo una palabra, es decir, un conjunto de bit. Luego viene el campo, en donde ya puede ser, por ejemplo, una columna, el encabezado de una columna, por ejemplo. Luego viene el registro, que es una colección de campos. Es decir, imagínense que en una tabla nosotros tengamos los siguientes datos. Imagínense que sea la tabla alumno. Entonces en la tabla alumno yo tengo el campo código, tengo el campo nombre y tengo el campo carrera, por ejemplo. Entonces, esos son los campos. Esa colección de campos, código, nombre, carrera, que ya me da una descripción completa de una entidad, a eso ahora llamo registro. Ahora, a toda la colección de registros, entonces a eso le voy a llamar archivo, donde ya puedo organizar de forma macro la información. ¿Cómo puedo entender el archivo? Bueno, posteriormente vamos a ver lo que es una base de datos. Perfecto. Mencionamos el término de entidad. ¿Qué será una entidad? Bueno, una entidad simple y sencillamente es todo lo que usted puede describir en términos de qué? De atributos y métodos. Correcto. Le recordó a los fundamentos, a los principios de la programación orientada a objetos. Es decir, cuando hablamos de atributos estamos hablando de propiedades, características propias de la entidad. Y luego pues hablamos de lo que es la funcionalidad o las acciones que puede realizar dicha entidad. Por ejemplo, una entidad puede ser un automóvil, puede ser un estudiante, puede ser una casa, etcétera. Todo lo que podamos modelar, lo que podamos describir en términos de atributos y métodos, entonces a eso le vamos a llamar entidad. Todo aquello que se pueda describir. De hecho, el modelo que se utiliza mucho en las bases de datos se llama entidad relación. Bueno, ahora veamos algunos problemas con el entorno tradicional de los archivos. Bueno, la mayoría de las organizaciones, ahí los sistemas tendían a crecer de manera independiente. Si un plan sin ningún plan a nivel de toda la compañía. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de las diferentes áreas: contabilidad, finanzas, manufactura, recursos humanos, ventas, marketing, etcétera. Entonces, cada una de estas áreas, cada uno de estos departamentos desarrollaban sus propios sistemas de archivo. Quiere decir que en ningún momento la información estaba centralizada. Ahora bien, aquí en este esquema tenemos lo que es la organización de los archivos, la organización de la información, que viene desde el bit hasta las bases de datos, en donde ya puedo almacenar incluso archivos en esa base de datos. Es el almacén más grande que tengo por el momento, donde yo puedo manejar, donde yo puedo gestionar todos los archivos. Perfecto. ¿Qué sería lo mejor? En lugar de que cada uno de los departamentos, que cada uno de las áreas de una organización tenga su propio sistema, entonces lo ideal es centralizar, y esto lo vamos a estar utilizando mucho. Vamos a estar centralizando la información. Es decir, pueden haber sucursales que pueden estar consultando a la misma base de datos y que pueden estar enviando datos a la misma base sin necesidad de que cada área tenga su propio sistema, porque luego cuando esto sucede entonces caemos en lo que es la inconsistencia y la redundancia. Ya vamos a ver qué son estos términos: inconsistencia y redundancia. Muy bien.
La redundancia de los datos, ¿verdad? Obviamente es la presencia de los datos duplicados en varios archivos, de modo que los mismos datos se almacenan en más de un lugar o ubicación. Entonces, ¿qué me trae como consecuencia negativa? Si bien es cierto, nosotros en los sistemas de bases de datos, ¿verdad? En los gestores de bases de datos, en los sistemas de automatización, en los sistemas de información gerencial, nosotros lo que vamos buscando es que haya una eficiencia. Entonces, eficiencia significa, ok, voy a disminuir los tiempos de respuesta y también voy a disminuir la cantidad de recursos que estoy utilizando. Recursos en todos los sentidos. Estamos hablando en un aspecto general. Pero cuando hay una redundancia caemos en lo que es un desperdicio de recursos de almacenamiento. Y también eso conduce a la inconsistencia. Entonces, ¿qué será esto de la inconsistencia? Esto se da cuando un mismo atributo, cuando una misma propiedad, cuando una misma característica puede tener distintos valores. Entonces no se está manejando de la misma forma. ¿Cuándo es que sucede esto? Bueno, cuando hay algo duplicado, ¿verdad? Por ejemplo, o cuando no tengo la capacidad, cuando la organización tal vez no ha tenido el alcance por A o B motivo, de tener una sola base de datos que esté centralizada. Entonces, cuando hay un sistema para cada área, llego a estas dos dificultades que se dan en el manejo, en la gestión de la información. Perfecto. Ese era el procesamiento tradicional de los datos. Vea, por ejemplo, aquí teníamos el módulo de contabilidad de finanzas, tengo recursos humanos, tenemos el de ventas y marketing, de manufactura. Entonces cada uno de esos departamentos tiene sus propios usuarios. Entonces cada departamento tenía su forma de haber creado ese sistema. Es decir, no necesariamente eran los mismos programadores, sino que cada quien pues tenía su sistema hecho a la medida, a la forma del departamento, no de la empresa en general. Entonces eso no me permitía mantener la consistencia de los datos y mantener también aquella base de datos limpia, libre, por ejemplo, de redundancia. ¿Qué es lo que utilizábamos al inicio cuando comenzábamos a ver las bases de datos, que teníamos una serie de tablas y a lo mejor en varias tablas se encontraban campos repetidos? Lo que nosotros hacíamos era un proceso que se llama normalización. La normalización busca eliminar redundancia, eliminar inconsistencia. Perfecto. Ahora veamos. Otro de los problemas en esta gestión de archivos, de información o la organización de la información es la dependencia programa datos. Entonces, ¿qué significa esto? Esta dependencia de programa datos se refiere al acoplamiento de los datos almacenados en archivos y los programas específicos requeridos para actualizar y dar mantenimiento a esos archivos, de tal forma que los cambios en los programas requieran cambios en los datos. Sencillo. Esto de la dependencia programa datos, ok, si yo hago un cambio en el programa, entonces esos cambios que hago en el programa voy a tener que hacer algún tipo de cambio en los datos, porque luego a la hora de que fluyan, a la hora de que se soliciten, a la hora de que se haga una consulta, entonces van a tener algún tipo de problema. Así como también, imagínense que a un dato yo le tenga que cambiar el tipo o le tenga que aumentar su longitud. Entonces, si yo le hago eso a un dato de un usuario, por ejemplo, eso implica que a nivel de programa también tengo que hacerle ese cambio. Eso significa que el sistema no tiene la capacidad de acoplarse a cualquier cambio. Es decir, como que no va a ser compatible con los cambios que yo haga a nivel de datos, el sistema. Y también cuando se haga un cambio, una actualización en el sistema, entonces si existe la dependencia programa datos, aquí en los datos también va a haber algún tipo de problema. A lo mejor va a haber algún tipo de dato
que me va a arrojar algún tipo de error, algún tipo de inconsistencia o simplemente errores de sintaxis, etcétera. Muy bien. Luego viene lo que es la falta de flexibilidad. La información requerida por las solicitudes ad hoc, es decir, a la medida, está en alguna parte del sistema, pero tal vez sea demasiado costoso recuperarla. Quizás hay varios programadores, ¿verdad?, que van a tener que trabajar durante semanas para reunir los elementos de datos requeridos en un nuevo archivo. Es decir, no me brinda en el momento que yo estoy necesitando la información. Falta de flexibilidad, es decir, no la tengo organizada de tal forma que esté disponible para que en un tiempo corto me pueda obtener esa información, me pueda emitir esa información, me pueda presentar de cualquier forma esa información. Esa falta de flexibilidad es otro problema cuando los datos no se están administrando, no se están organizando, no se están gestionando de la mejor manera. Tenemos la seguridad defectuosa. Bueno, como hay poco control o poca administración de los datos, el acceso de la información, así también como la diseminación, pueden estar fuera de control. Quizás todos los involucrados en el sistema, los que tienen relación, los gerentes, los encargados propios de TI, a lo mejor no tienen ninguna forma de saber quién está accediendo a los datos de la organización o incluso quién podría estar modificándolos. Porque como no tenemos ningún protocolo de seguridad, no hay, digamos, ninguna herramienta que me permita tener mi data segura, no hay ningún software que estemos implementando, entonces ahí los datos prácticamente están disponibles para que cualquier malintencionado entonces pueda robarse, por ejemplo, la información. Bien, también tenemos la falta de compartición y disponibilidad de los datos. Como las piezas de información en archivos distintos y diferentes partes de la organización no se pueden relacionar entre sí, entonces va a ser casi imposible compartir o acceder a la información de manera oportuna. Imagínese que usted quisiera obtener datos que vienen de 3 tablas diferentes. Entonces imagínese que una tabla está en un sistema, una tabla está en el otro sistema de la otra área y la otra tabla está en un tercer sistema de otro departamento y yo necesito reunir toda esa información. Bueno, si yo tengo mi base de datos centralizada, perfecto. Hago una unión de tablas a través de una consulta y obtengo la información. Pero ¿qué sucede? Como están ahora prácticamente aisladas, entonces el trabajo se vuelve más tedioso, el tiempo aumenta y el sistema se vuelve menos eficiente. Ahora bien, estamos hablando de toda esta organización y la forma tradicional que hacían las empresas y las organizaciones. Ahora bien, veamos, ¿qué es una base de datos? Existen muchas definiciones, de hecho, ustedes pueden generar su propia definición de lo que es una base de datos. Pero puntualicemos en algo. Una base de datos es un conjunto de datos organizado para dar servicio de manera eficiente a muchas aplicaciones al centralizar, ahí está la clave, centralizar los datos y controlar los que son redundantes. Ahora, en vez de guardar los datos en archivos separados como se hacía tradicionalmente, para cada aplicación, para cada departamento, para cada área, entonces perfectamente podemos almacenar los datos en un mismo lugar de modo que los usuarios crean que están en una sola ubicación. Perfecto. Eso es una base de datos, tener un solo repositorio y probablemente, como les mencionaba al inicio, hayan sucursales, hayan dependencias, pero que también están comunicándose con la misma base de datos. Ahora bien, ¿qué es un sistema de administración de base de datos? Bueno, esto es un software que va a permitir a una organización precisamente lo que mencionábamos anteriormente, centralizar los datos. También administrarlos en forma eficiente. ¿Qué significa eso? Mire, los datos
van a estar disponibles. Los datos van a estar listos para ser accedidos y poder procesarlos y mostrar una información útil. Ahora bien, perfecto. También van a proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. Ahora bien, un sistema de administración de base de datos, conocido como DBMS, actúa como una interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. Aquí lo tenemos, un administrador de la base de datos, conocido como DBA. Aquí está accediendo a la base de datos y todas las aplicaciones que están siendo operadas, utilizadas por el usuario final, entonces se están relacionando, se están comunicando, vea, con la misma base de datos. Perfecto. Entonces, ¿cómo son las tablas de base de datos relacionales? Tenemos dos tipos de poder organizar la información, de una forma relacional y de una forma no relacional. Entonces, cuando estamos hablando de lo relacional, tenemos las tablas, el modelo entidad-relación, por ejemplo. Entonces, imagínense que aquí tenemos esta tabla que se llama proveedor. Ahí tenemos el campo, número de proveedor, nombre de proveedor, calle, ciudad, estado y el CP. Ahí tenemos todos esos campos. Entonces, a cada campo que sea único y que no sea duplicado, ¿verdad? A eso le vamos a llamar clave primaria. De hecho, la clave primaria tiene que ser un dato único. Como para ustedes es único su número de DUI, entonces eso se viene convirtiendo en una llave primaria. Un nombre, por ejemplo, no podría ser una llave primaria porque muchas personas pueden tener el mismo nombre. Perfecto. Ahora bien, tengo otra tabla que se llama pieza, en donde tengo el número de pieza, en donde tengo el nombre, el precio y el número de proveedor. Perfecto. Ya dijimos que una colección de campos viene siendo un registro, es decir, si usted lo quiere ver en términos sencillos, una fila se convierte en un registro. Ahora bien, tenemos la forma de poder relacionar las tablas. Entonces, si usted se fija, aquí tengo una clave primaria en la tabla proveedor. Perfecto. ¿Cómo voy a poder relacionarla? Ok, un campo, por ejemplo, de esta tabla tiene que estar en otra tabla. Y eso ya no me va a servir como una llave primaria, sino que en la otra tabla va a ser una llave foránea. Por ejemplo, aquí tengo el número de proveedor, que aquí es una llave primaria, pero luego lo tengo en la tabla pieza como número de proveedor. Entonces aquí ya no es una primaria, sino que se convierte en una llave foránea. Entonces la primaria con la foránea que se encuentra en otra tabla, que es prácticamente en este ejemplo el mismo campo, entonces a través de ellos puedo relacionar esas tablas. Y eso es lo que vamos buscando. Campos que estén presentes, ¿verdad? Obviamente esto tiene que ser normalizado, no tiene que existir redundancia, no tiene que haber inconsistencia, pero tenemos que buscar ahí campos que se encuentren en otra tabla para poder relacionar. Perfecto, hay operaciones básicas en las bases de datos, como por ejemplo el almacenar, el borrar, actualizar y consultar, el famoso create, el insert, el delete, el drop, el update y el famoso select, en donde podemos utilizar la cerradura de clean o también conocido como operador asterisco para poder tener acceso al universo de datos, de información que se encuentra en una tabla determinada, o podemos utilizar algún tipo de filtro también con características específicas para obtener información útil que cumpla con ciertos criterios de búsqueda. Perfecto. Ahora, también tenemos sistemas de administración de bases de datos no relacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede con lo no relacional? Bueno, ellos usan un modelo de datos más flexible y están diseñados para manejar grandes conjuntos de datos entre varias máquinas distribuidas. Es decir, en la actualidad, el volumen de datos que se está manejando
y la variedad de archivos también que se están manejando, que se procesan, que se gestionan, cada día van aumentando. Entonces necesitamos un sistema que soporte más, que sea capaz de procesar diferentes tipos de archivos y que sea un poco más flexible. Es decir, que estos sistemas que utilizan sistemas de administración de bases de datos no relacionales son útiles para acelerar las consultas simples contra grandes volúmenes de datos. Pueden ser esos datos estructurados y no estructurados. También podemos tener los datos semiestructurados, que pueden ser o estar en la web, pueden ser en las redes sociales, pueden ser archivos multimedia, gráficos y demás formas de datos que para otro modelo como la entidad de relación es difícil de analizar, como por ejemplo con herramientas tradicionales basadas en SQL. Entonces por eso ahora utilizo esto de la data no SQL. Perfecto, aquí tengo los niveles de estructura de los datos. Entonces voy a tener los estructurados, los semiestructurados, los no estructurados. Tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, los estructurados, ahí tenemos las bases de datos relacionales, ¿verdad? Obviamente. Y tengo el Data Warehouse, en donde esto es un almacén de datos, en donde toda la información se va almacenando ahí, precisamente en ese Data Warehouse. Y está disponible más que todo para obtener proyecciones, unas tendencias, etcétera. En el caso de los datos semiestructurados, por ejemplo, tenemos XML, datos o archivos XML o JSON. En el caso de los no estructurados, bueno, podemos hablar de texto, por ejemplo, correo electrónico, una gran cantidad y variedad de archivos de audio. Imagínense también archivos de lo que contienen registros de actividades que se van realizando en el día a día, probablemente en tiempo real. Entonces, esos son los niveles de estructura que tenemos en los datos. Entonces, ¿qué puedo entender como niveles de estructura de los datos? Bueno, es la forma en que se organizan los datos para facilitar su procesamiento a través de una computadora y obviamente haciendo uso de un sistema de administración de bases de datos, en donde esto puede ser SQL o no SQL. Muy bien, tenemos también una base de datos en la nube. Es una colección de contenido estructurado o puede ser también no estructurado. Puede ser pública o también híbrida. Entonces, como sabemos, en la actualidad existen diversas ventajas, sobre todo las empresas que van comenzando encuentran esta migración de una sola vez, la implementación de sus sistemas en la nube, en las bases de datos en la nube. Es decir, ahora ya no veo una base de datos como servicio. Ahora bien, en un modelo de nube tradicional, una base de datos se ejecuta en la infraestructura de un departamento de TI, en un data center, a través de una máquina virtual. Ahora bien, las tareas de supervisión y gestión de la base precisamente de ese personal de TI dentro de la organización. Bien, tengo la base de datos como suscripción base de datos se ejecuta en la del proveedor de servicios, pero los diferentes niveles de servicios suelen estar. Ahora bien, en un acuerdo que se realice cuando se está consumiendo una base de datos como servicio, el proveedor, mantiene la física y la base de datos, pero todo lo que es la administración de contenido, operaciones, en esa base ya queda a cargo de consumir ese servicio. Muy bien,
De esta forma he tratado de dar una pequeña explicación sobre la administración de los datos. Cabe mencionar que esta es una forma bastante cosa de la que hemos hablado aquí, por ejemplo, de lo que es la base de datos en la nube, de una base de datos como un servicio muy extensos, conocimientos grandes en donde podemos profundizar, podríamos hacer diferentes cursos, pero de forma general ya tenemos la idea de qué son estas tecnologías, en qué consiste, cuáles son algunas de las ventajas. Bases de datos en la nube, ya no necesito una localización física, probablemente me ahorro costos de alquiler de local, probablemente me ahorro aire acondicionado, me ahorro costos de personal que van a estar operando, que van a estar al pendiente de las bases de datos, etcétera. Y así también una organización, que una empresa puede limpiar. Dependiendo de el tipo de información que si usted poder recomendar por una organización si le conviene manejar un modelo relacional o si le conviene manejar un modelo no relacional. Usted va a gestionar, si usted va a administrar data no estructurada, semi estructurada, no estructurada. Entonces ya más o menos nos queda claro esto, y pues ahora ya tenemos ese conocimiento que poco a poco pues se puede ir implementando en las organizaciones que aún no lo tienen. Por mi parte, ha sido todo, un gusto compartido. Hasta la próxima. Saludos.